Gracias porque podemos reunirnos una noche más. Gracias por la puntualidad. Estoy sorprendido y los felicito por la puntualidad, hermanos. Ya me quedé sorprendido la primera noche, que estaban acá sentaditos a tiempo. Y yo dije, bueno, es bueno, eso es muy bueno. Así que felicitaciones. La primera noche vimos los 144.000 y la gran multitud, que son los que van a esperar vivos la segunda venida de Cristo. La segunda noche, ayer, compartimos el sello de Dios, el sellamiento y la contraparte o el reemplazo que Satanás quiere de alguna manera imponer al sello de Dios, que es la marca de la bestia. Y ahora, siguiendo la línea de Apocalipsis 14, vamos a ver el mensaje del primer ángel, ¿sí? Y seguiremos viendo el mensaje del segundo ángel, luego del tercer ángel, y luego el domingo, recuerden que vamos a terminar el domingo, vamos a ver el mensaje del cuarto ángel, ¿sí? Porque, como vamos a ir viendo en estas noches, el mensaje de los tres primeros ángeles, no digo que fracasó, pero no cumplió con los objetivos que Dios esperaba. Y la obra de estos tres ángeles será repetida por un cuarto ángel, y eso está en Apocalipsis 18, y lo veremos el domingo, ¿sí? Bien, pero vamos a arrancar con el mensaje del primer ángel. Vamos a leer el pasaje que tenemos aquí, Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Nosotros creemos que el cumplimiento del mensaje del primer ángel se produjo desde 1844, incluso enseguida les voy a mostrar, algunos dicen desde 1831, cuando Miller comienza a investigar y a predicar este tema, hasta 1844, con el nacimiento del movimiento millerita, que luego se convierte en el movimiento adventista, y su fuerte predicación de la segunda venida de Cristo. Creemos que el cumplimiento, entonces, de la predicación del mensaje del primer ángel fue en esta época. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y, al examinar el registro bíblico, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de de todas las cosas estaba cerca. Y antes de meterme en esto, que es estudiar un poquito el contexto histórico en el cual se predica el mensaje del primer ángel, arranco diciendo que cuando Miller comienza con el movimiento millerita a predicar que Cristo viene pronto, que Cristo viene el 22 de octubre de 1844, y se genera el movimiento millerita, y luego el movimiento millerita se genera el movimiento adventista después del chasco, ellos no sabían que el mensaje de los tres ángeles tenía que ser a nivel mundial. Ellos pensaban que el mensaje de los tres ángeles tenía que llegar a Estados Unidos. ¿Me entienden? Su objetivo era alcanzar Estados Unidos, su país. Ellos no sabían que el mensaje tenía que ser mundial. Y ellos no sabían que en otras partes del mundo se estaban surgiendo un movimiento similar al que ellos estaban viviendo, solo que con menos fuerza, lo vamos a ver ahora. Ellos no sabían. El movimiento adventista tardó una buena cantidad de años en entender que la predicación del Evangelio y del mensaje de los tres ángeles y del Evangelio, que la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, donde Cristo nos manda a predicar a todo el mundo, tenía que ser el mundo. Ellos pensaban que solo tenían que hacerlo en Estados Unidos, porque como Estados Unidos era un país que estaba formado por inmigrantes de todas partes del mundo, predicando en Estados Unidos, de alguna manera predicaban a todo el mundo con los representantes de los diferentes países que habían venido como inmigrantes ahí. Tardaron algún tiempo en entender la idea global del mensaje.
Y acá se desatan una cantidad de preguntas que no voy a poder contestar porque son para temas, son largos. Y la idea, una de las preguntas, por ejemplo, es, a ver, hay una línea de pensamiento dentro de la Iglesia que dice que Cristo podría haber venido en 1844, o en esa época, si el mensaje de los tres ángeles se hubiera predicado tal como Dios esperaba que se predicara. Sin embargo, si bien hay cierta evidencia en esa línea, tenemos esto que les acabo de decir, que la idea de que el movimiento milerita y adventista no sabían o no entendían que el mensaje tenía que ser global, obviamente limitaba la predicación del Evangelio ¿a dónde? Al mundo, porque ellos solamente tenían en mente la predicación en Estados Unidos. En fin, es un tema para analizarlo, pero de todas maneras lo quería mencionar. El mensaje del primer ángel se da en lo que se llama el segundo gran despertar o segundo gran avivamiento. Tengo que predicar esto algún día, hermanos. La iglesia adventista no nace de la nada. La iglesia adventista nace, miren, ha habido en el mundo lo que se llaman grandes reavivamientos mundiales. Ha habido 4 reavivamientos mundiales en el mundo. Están registrados históricamente. En uno de esos reavivamientos mundiales, nace la iglesia adventista. Y no solamente la iglesia adventista y una buena cantidad de iglesias más. Con esto les quiero decir que la iglesia adventista no nace de la nada. Nace como fruto de un reavivamiento en el mundo cristiano. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque a veces pensamos, o en algunos he notado, que piensan, y yo en algún tiempo también pensaba igual, de que de la nada Dios trae a Miller para el movimiento milerita, trae a Elena de White, Jaime White, José Bates, los pioneros, ¿no? Y se forma la iglesia adventista. De la nada. No fue de la nada. Fue dentro de un reavivamiento a nivel mundial que el cristianismo en general experimentaba. De ese reavivamiento surge la iglesia adventista. Y les voy a traer algún día, siempre falta tiempo para esto, ¿no? ¿Cómo fue que las características de la iglesia adventista cuando nació? No es que nosotros hoy tenemos que replicar, pero hay algunos principios importantes que podríamos sacar. Marvin Maxwell, un historiador adventista, y hay algunos libros muy buenos, que yo en casa tengo 2 de los libros de él, nos ayuda a entender cómo se fue descubriendo la interpretación de las profecías en diferentes partes del mundo. Él dice, acá cito algunos textos de uno de sus libros, dice, en el siglo XVIII se realizó un descubrimiento capital. Petrie fue el primero, en 1768, en reconocer que los 2300 días de Daniel 8 empezaban al mismo tiempo que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, lo cual hizo posible, por fin, alcanzar con certeza el término de la misma como ahora lo sabemos. Se conocía la profecía de los 2300 días, se conocía la profecía de las 70 semanas, pero no se sabía cuándo comenzaban los 2300 días. Y eso era un problema. Hasta que este hombre descubre que el inicio de las 70 semanas es el mismo que de los 1300 días. Y entonces ahí las cosas se aclaró y mucho, y fue una gran bendición descubrir esto. La validez de los argumentos de Petrie es confirmada por el descubrimiento independiente de líneas de razonamiento similares, seguidas por Hans Hood en Irlanda en 1787, Juan Brown, debe ser John, Juan en la traducción, en Inglaterra en 1810, W.C. Davis, ministro presbiteriano en Carolina del Sur en 1811. Todos estos anteriores ¿a quién? A Guillermo Miller. Guillermo Miller comenzó en 1831. Y un laico bautista de Nueva York que llegó a la misma conclusión general en forma independiente en 1818. Con esto quiero decirles que Miller, que aunque fue dirigido por el Espíritu Santo para llegar a donde llegó y predicar lo que predicó, no fue el primero. Ya el Espíritu Santo venía iluminando a diferentes personas del mundo, de diferentes religiones,
para ir entendiendo. ¿Se acuerdan cuando Daniel dice, sella el libro de esta profecía hasta el tiempo del fin? Acá, en el siglo XIX, perdón, 17 y 18, perdón, el siglo XVIII y XIX, se le saca el sello al libro de Daniel y las profecías comienzan a ser interpretadas y entendidas. De acuerdo con el punto de arranque tomado por los distintos autores y la precisión de sus cálculos, todos estos hombres concluyeron que los 2300 días terminarían en la década de 1840, o en el caso de Hans Wood, en 1880. Pero todos coincidían que más o menos en esa época terminaban los 2300 días. Brock Mourant declara, el despertar europeo no tuvo la unidad del norteamericano, y no descubrió la fecha precisa del 22 de octubre de 1844, pero hacia 1844 una gran cantidad de ministros, incluyendo 700 anglicanos, estaban proclamando el segundo advenimiento en la iglesia de piedra, que es una iglesia muy popular ahí en Inglaterra, y en pequeñas capillas por toda Inglaterra, tomando como texto el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Fíjense que estos hombres también entendían que el concepto de la hora del juicio tenía que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿me entienden? Pero ellos también tenían esa idea. Y acá se desprende otro tema, hermano. Bueno, no importa. Porque si no nos enredamos. Thomas Macaulay, el famoso historiador y miembro del Parlamento, tomó nota del hecho de que en 1844 el número de los que creían en el retorno inminente de Cristo incluía a hombres distinguidos por su posición, riqueza y capacidad. Hombres nobles y miembros del Parlamento han escrito en defensa de lo mismo. O sea, ya esto era notorio, hermanos. Esto había alcanzado a todas las clases sociales. Igualmente impresionante fue la aparición en este tiempo de predicadores niños en Suecia, donde por ley ningún adulto podía predicar sin permiso de la Iglesia del Estado. Para obviar este inconveniente, Dios llamó a los niños. Aún así, algunos fueron perseguidos. Ole Bokvist, por ejemplo, fue inclementemente azotado en presencia de su hermano por predicar la segunda venida de Cristo y luego, sin explicación, puesto en libertad para que continuara predicando. La enfermedad de la predicación, así llamaban este asunto de predicar, esta insistencia en predicar en que Cristo venía pronto, llamada así por sus detractores, o los que se oponían al mensaje de la pronta venida de Cristo, el doctor Sven Erik, y estos nombres, González, vamos a ponerle ahí, que por 30 años fue el médico oficial del gobierno de Suecia, informó que algunos de los niños predicaban acostados, con los ojos cerrados, inconscientes y aparentemente sin respirar. Fíjense cómo Dios se abrió paso en la predicación de este mensaje que Dios quería que se predicara. Vamos a analizar entonces, ahora sí, ya que vimos el contexto histórico, vamos a analizar el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel. La extensión de su vuelo, en medio del cielo, indica los alcances mundiales de la obra y los alcances mundiales del mensaje de este ángel. El ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el Evangelio eterno, especialmente en relación con el juicio, como lo menciona el versículo 7. Recuerden que la palabra ángel en griego significa mensajero. ¿Sí? Así que los ángeles pueden ser mensajeros literales, ¿sí? Pero pueden simbolizar a esos mensajeros, los instrumentos humanos que son mensajeros que comunican y también el Evangelio. Sigue diciendo el versículo, este ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno, es interesante este adjetivo que le ponen ahí a Evangelio eterno, mencionado aquí es el Evangelio de la gracia de Dios. El adjetivo eterno hace alusión a la intención eterna de Dios de salvar y porque procede de un ser eterno, Dios es eterno. La predicación o proclamación del Evangelio claramente es a nivel mundial. Y esto tiene que ver con la gran comisión.
Cristo en Mateo 28, 19, 20 dice que tenemos que predicar ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Sí? Incluso, bueno, Apocalipsis 14 va en la misma dirección. Sigue diciendo el pasaje que el ángel decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La gran voz, o predicar, o clamar a gran voz, indica que el mensaje se irá proclamado de tal manera que todos pueden oírlo. ¿Sí? Teman a Dios, es decir, reverenciar. Significa acercarse a Él con reverencia, respeto. Incluye el pensamiento de absoluta lealtad y sumisión a Dios y a su voluntad. No es un temor de tener miedo, sino es un temor de reverencia, respeto, de ubicarnos como criaturas en actitud de respeto a nuestro Creador. El versículo dice que le tenemos que dar gloria. Aquí significa sin duda honor, alabanza, homenaje. ¿A quién? A Dios, que es nuestro Redentor y nuestro Creador. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense la relación. Respeto, alabanza, porque trae un juicio. Dejo esta incógnita porque la voy a contestar al final. ¿A vos los juicios te generan respeto y alabanza o te generan otras cosas? Al final lo contestamos. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Hora o tiempo, en realidad, no se refiere a una hora literal. Fíjense el uso de este mismo término, hora, en Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, es decir, mi tiempo de actuar. Entonces, la hora de su juicio se refiere al tiempo, en sentido general, cuando se efectuaría el juicio, y no necesariamente al momento exacto cuando comenzaría el juicio. O sea, este es el tiempo, la predicación del primer ángel es, atención, porque este es el tiempo en el que comenzará el juicio. Por eso creemos que el mensaje del primer ángel fue proclamado entre los años que precedieron a 1844, o sea, los años anteriores a 1844, aun cuando la verdadera hora de juicio aún no había llegado. Es decir, el mensaje del primer ángel se proclamó antes de comenzara ¿qué? El juicio. Dice aquí que el mensaje, cuando el ángel proclama la hora del juicio. ¿Qué tipo de juicio? Aquí la palabra que se traduce por juicio es crisis, que significa acción de juzgar. En contraste, en la Biblia encontramos otra palabra en griego que se traduce por juicio, que es krima, que es la sentencia del juicio. En otras palabras, el ángel vino a decir que iba a comenzar ahora la acción de juzgar, que iba a comenzar ahora el proceso de juzgar, no que iba a comenzar ahora el proceso de dictar sentencia. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. En el juicio, nosotros como adventistas creemos que el juicio es un solo juicio con 3 etapas. Juicio investigador, juicio comprobativo durante el milenio. Ahí podremos comprobar por qué se salva quien se salva y se pierde quien se pierde. Y juicio ejecutivo después del milenio, ¿verdad? Cuando Cristo viene y purifica la tierra y crea el Edén otra vez aquí en la tierra. Bien, ¿cuándo se dicta sentencia en el juicio? En la segunda venida de Cristo. Ahí se dicta la sentencia. Porque Cristo ahí sentencia, los perdidos se quedan y los salvados se van. Ahí se dicta sentencia, pero ¿cuándo se ejecuta la sentencia? Después del milenio. ¿Me entienden? Cuando el ángel, entonces vuelvo al primer ángel. Cuando el primer ángel dice la hora del juicio ha llegado, el ángel le está diciendo la hora de comenzar el juicio, de comenzar la acción de juzgar ha llegado. No la hora de sentenciar, sino la hora de comenzar a juzgar. Y esto es importante porque si todos estos expositores que empezaron a comprender la profecía hubieran entendido esto, no hubieran predicado que Cristo venía en 1844. ¿Me entienden?
Porque en 1844 que Dios no venía a comenzar el juicio, que venía, o sea, en la segunda de Cristo, venida de Cristo, Cristo no venía a comenzar, ¿qué venía? A sentenciar. Entonces, este detalle marcó una gran diferencia en el mensaje que se predicó. Bueno, esto ya lo dije. Puede deducirse que no se refiere, ya lo dije, perdón. Ya lo dije. La predicación de Guillermo Miller y sus colaboradores en el periodo desde 1831 hasta 1844 respecto a la terminación de los 2300 días en 1844 puede considerarse históricamente como el comienzo de la predicación del mensaje del primer ángel. Quiero detenerme entonces ahora en un par de palabras que me parecen importantes, o de conceptos que me parecen importantes. Uno de ellos es juicio. No hace falta que... A ver, todos nosotros cuando nos enfrentamos al juicio o ante el concepto de juicio no nos resulta agradables, ¿o no? Yo una vez tuve que comparecer ante el juez, me llegó un citatorio. No es que me puse feliz. Y encima el citatorio no me decía por qué. Me decía que tenía que ir a comparecer. Y mi mamá, yo era soltero, era joven, ¿no? Y mi mamá me miró y me dice, ¿qué hiciste? Mamá, soy inocente. ¿Y por qué te cita el juez? Pónganse en mi lugar, hermano. Fue complicado. Finalmente fue porque hacía 2 años atrás había tenido un accidente, un choque, había chocado con otro auto. Y en ese momento ese juez me citaba para dictar sentencia. ¿Sí? 2 años después. Bueno, pero el susto que me llevé no tiene nombre. Sin embargo, fíjense lo que dice Daniel 7:22 en cuanto al juicio. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. El juicio no es para condenar, es en favor de los santos. Y el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Por qué el juicio comienza por la casa de Dios? ¿Y por qué el juicio es en favor de los santos? Porque como dice Juan 3:18, el que en Él, en Cristo, cree, no es condenado. Pero el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, ya fue condenado. ¿Necesita juicio? No. Por eso el juicio es en favor de los santos. Porque ¿a quién acusa Satanás? ¿Para qué va a acusar a los otros si ya están perdidos? Satanás acusa a los que han aceptado a Cristo como su Salvador y los acusa para que no se salven. Y entonces, en favor de ellos, que son el objeto de acusación de Satanás, Satanás es muy pícaro, te tienta para pecar y después te acusa. En favor de ellos, que son el objeto de la tentación de Satanás, es el juicio. Porque los otros ya están perdidos por no aceptar a Cristo. El versículo también menciona, dice que nosotros tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin duda alguna, el mensaje del primer ángel nos invita a adorar a Dios, que es el Creador. Es interesante que el mensaje del primer ángel vuelva al concepto de Dios Creador. Nosotros vemos, fíjense, ¿cuándo vemos el concepto de Dios Creador? En Génesis. Y lo volvemos a ver con fuerza en el mensaje del primer ángel. Es interesante. Esta propuesta de adorar a Dios contrasta con la adoración a la bestia, de paso, ¿no? Porque Apocalipsis 13 dice que hay que adorar a la bestia y a su imagen. En el 14, entonces, está la propuesta de Dios. No, adoren a Dios, que es el Creador. El mensaje del primer ángel tiene el propósito de preparar a los seres humanos para que hagan una correcta elección y permanezcan fieles en el tiempo de crisis, para que adoren a Dios en lugar de a la bestia. Fíjense, dice que tenemos que adorar. Adorar se puede traducir por rendir, obediencia, devoción o reverencia. Dice a aquel que hizo.
El poder de crear es uno de los rasgos distintivos del verdadero Dios, en contraste con los dioses falsos. Jeremías 10, 11 y 12. Y cuando vos ves Apocalipsis y ves las acciones de la bestia y del anticristo, que es lo mismo, digamos, pero las acciones, él intenta todo el tiempo imitar milagros que puede hacer Dios. Dice que la bestia hará caer incluso fuego del cielo, como hizo quien alguna vez, Elías, ¿no? Fuego del cielo. Pero hay registros bíblicos de que también Satanás hizo caer fuego del cielo. En Job, capítulo 1, vino un siervo de Job a ver a Job y le dice, fuego de Dios mató a los pastores y a los animales. ¿Y quién había mandado el fuego? Satanás. O sea, hay registros. Es más, uno de estos días siempre amenazo con predicar, hermano. Tengo que venir. Tenemos que juntarnos más seguido. Cuando Elías bajó fuego del cielo a consumir en 2 ocasiones a 2 tropas sirias que venían a arrestarlo a Elías, ¿quién mandó ese fuego del cielo? Lo dejamos ahí. Lo vamos a estudiar alguno de estos días. La exhortación a adorar a Dios como el Creador ha llegado a ser especialmente oportuno. ¿Por qué? Debido a la rápida propagación de la teoría de la evolución. ¿Por qué el mensaje del primer ángel apuntaba a adorar a Dios no como Salvador, aunque es Salvador, no como Redentor, aunque es Redentor, sino que a adorar a Dios como Creador? ¿Por qué? Por la rápida y generalizada propagación del mensaje de la teoría de la evolución. Además, indica que debe prestarse la debida atención al monumento del tiempo que recuerda las cosas creadas por Dios, el sábado. Recuerden que el 4.º mandamiento dice que tenemos que guardar el sábado, ¿para qué? Para recordar ¿qué? Aquel que hizo todo, aquel que creó todo. Sí, cuando hablamos de creación, sábado y creación van de la mano. Indudablemente hay una relación ahí, una relación que no se puede negar. Si el sábado se hubiera sido respetado, si la humanidad hubiera guardado el sábado, como era el propósito de Dios, hubiera servido como una salvaguardia contra la incredulidad y la evolución. Porque si las personas hubieran sido guardando el sábado como recordatorio de la creación, hubiera sido más difícil que las ideas evolucionistas e incrédulas hubieran ingresado en el mundo. Al leer los versículos hay una referencia clara al 7.º día de la semana, el sábado, porque en ese día nosotros debemos recordar que Dios es el creador de todo lo que existe. Miren, cuando mencionamos el día de reposo bíblico, el sábado, es imposible no hablar de Raquel Oakes de Preston y su hija Delay. ¿Por qué? Fíjense lo que dice la inscripción de la lápida de Raquel Oakes. Dice, Raquel Preston fue usada por Dios para traer la verdad del sábado a la iglesia adventista en Washington, New Hampshire, la cual llegó a ser la primera iglesia adventista del 7.º día en Norteamérica. Y acá, hermanos, antes de pasar al tema central, con las últimas diapositivas, yo los quiero animar, porque la teología adventista no se formó a través de teólogos, no se formó a través de personas que fueron a la universidad a estudiar teología. La teología adventista fue descubierta en las Escrituras por amas de casa, granjeros y comerciantes, que no tenían educación formal más que la educación básica. A veces nosotros hoy pensamos que si el pastor, que si el doctor en teología, que si, ¿me entienden? No es así. Con esto no quiero decir que esté mal ir a estudiar teología, porque hoy uno ahí aprende herramientas, ¿no?, que son importantes, pero no depende de nosotros, los que hemos estudiado en la universidad. Por eso Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñen, no lean. Escudriñar es profundizar, ¿no? Profundizar, ¿sí? Escarbar, muy bien, escarbar. ¿Saben? Yo les voy a
presentar para que ustedes le puedan consultar quién es el mejor teólogo de la Iglesia Adventista. Les voy a dar el nombre y el apellido. Espíritu Santo. No, está bueno el intento. Está bueno el intento. Obvio. Hermanos, ¿quién reveló todas estas verdades a nuestros hermanos que eran granjeros, amas de casa y comerciantes? Sencillo. Sencillo. ¿Y ustedes creen que no nos puede revelar a nosotros lo mismo? Claro que sí. El problema es que hay que estar, ¿no? Hay que recibirlo, hermanos. Hay que invitarlo para que se quede. Yo le puse tema central. Seguramente para otros no será el tema central y seguramente habrá más de un tema central, pero me voy a centrar en este por una cuestión de tiempo. Fíjense que dice que el ángel lleva en la mano el Evangelio eterno para predicarlo. Pero cuando lo hace, cuando comienza a proclamar, dice, la hora del juicio ha llegado. Hay acá una aparente contradicción. Trae el Evangelio y cuando va a predicarlo, predica el juicio. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y cuando uno ve el mensaje, ¿qué predica? ¿El juicio o predica el Evangelio? Este mensaje, el mensaje del primer ángel, relaciona el juicio y el Evangelio de una manera que a nosotros a veces hasta nos incomoda o no la entendemos. Yo a ver si lo puedo resumir de la siguiente manera. Gracias al Evangelio, el juicio es en favor de los santos. Si no hubiera Evangelio, no habría santos y no habría juicio en favor de los santos. O sea, gracias al Evangelio, el juicio es en favor de los santos. Entonces, muchos toman, hay una corriente dentro de la iglesia que no es mayoritaria, es minoritaria, pero hay una corriente en donde el énfasis está en el juicio. El énfasis está en el juicio, ¿no? Y hay que predicar, ¿no? El juicio, y van por ahí. Y a mí eso no me molesta, solo que cuando predican del juicio, no predican el juicio en relación al Evangelio. Predican el juicio con una connotación de amenaza, ¿no? Porque si no, para asustar, ¿verdad? Para acusar, ¿no? Para que te sientas mal, ¿no? Para ver si así despertamos a la iglesia, entre comillas, ¿no? Y eso sí me parece incorrecto. Porque el mensaje del primer ángel predica el Evangelio y le dice a la gente, el juicio es bueno. El juicio es bueno. ¿Y saben por qué es bueno? Miren, en el juicio, ¿quién es el juez? Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el abogado? 1 Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y fíjense la pregunta, que es la pregunta más fácil que surge después de esto. ¿Qué posibilidades tenemos de salir inocentes en el juicio si el abogado que me defiende es al mismo tiempo el juez que dicta sentencia? ¿Qué posibilidades tenemos, hermanos? Todas. Esto en el planeta Tierra se llamaría un juicio arreglado. ¿O no? Un juicio comprado. Pero fíjense, Dios, que es el juez, dice, ha dado a su Hijo. ¿Por qué? Lo estamos estudiando en la escuela sabática. Porque Hebreos 4 dice que Cristo es sumo sacerdote misericordioso. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo como yo, sin pecar. Entonces Dios dice, a ver, ¿qué voy a juzgar yo? Si el que sabe lo que siente un ser humano tentado sos vos. Tomá, juzgá vos, le dice. Y después Dios dice, ¿y qué voy a defender yo? Si el que sabe lo que es ser atacado
y a vos te atacaron, Dios le dice a Jesús, y a vos te atacaron como a nadie, sos vos, tomá, defendelos vos también. Por eso el juicio es en favor de los santos. Miren, no hay nada que temer ante el juicio, salvo que el abogado no sea tu amigo. Por eso la salvación no tiene que ver con cumplir. El cumplir tiene su función dentro de la vida cristiana. La salvación tiene que ver con ser amigo de ¿quién? De Cristo. Por eso Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios nos regala la salvación en un paquete relacional, que te conozcan, que tengan una relación, a ti y a Jesucristo. Por eso la salvación no tiene que ver con cumplir y dejar de cumplir. La salvación no tiene que ver con cómo me visto y cómo como. Eso es importante, sí, eso tiene su lugar en la vida cristiana. Pero, claro, pero eso no es la salvación, eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. El Evangelio es dejar que Cristo haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Eso es Evangelio. El Evangelio es Cristo sustituyéndome en lo que yo, sustituyéndome en las consecuencias naturales del pecado porque yo soy pecador. Eso es Evangelio. Entonces, yo los animo, hermanos, a que nosotros podamos tener una relación con Cristo, que es nuestro juez, nuestro abogado, pero es mucho más que eso. Cuando Cristo va a ascender al cielo, le dice, voy a ver a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, que Cristo es mi Salvador, sí. Es mi abogado, sí. Es mi juez, sí. ¿Pero qué más? Es mi hermano. Es mi hermano. Y no hace falta que yo te diga las ventajas de tener un hermano influyente, ¿o no? ¿O no? Mira si sos hermano del presidente. Mira si sos hermano de Messi. No sé. ¿No anhelamos esas cosas, hermanos? Entonces, no le tengamos miedo al juicio, salvo que Cristo no sea nuestro amigo. Pero eso tiene solución. Dedícate a conocer a Cristo. Amén. Juan 5:39. Leamos las Escrituras, porque en las Escrituras no hay vida eterna. En las Escrituras está Cristo y Él es el que me da vida eterna. Amén.